Hoy vamos a ver la voz pasiva. ¿Qué significa voz pasiva? Here we go again. Voz pasiva es la oración regular que conocemos de sujeto, verbo y complemento como I love you, pero invertido. Veamos el ejemplo que tenemos acá. ¿A qué me refiero con invertido? I make a cake. Yo hago un pastel. Pasivo significa que es invertido. En lugar de colocar primero el sujeto, colocamos el objeto. A cake is made by me. Un pastel es hecho por mí. Acá utilizamos siempre by, ese by. Oración 1 dice yo hago un pastel. Voz pasiva es un pastel es hecho por mí. El verbo va en tiempo participio, la tercera columna del manual que les di. Vamos a ver más de esto en la clase. I want cake. Ejemplo 2. Sarah is making a cake. Sara está haciendo un pastel. En voz pasiva, un pastel está siendo hecho por Sara. 3. They made a cake. Ellos hicieron un pastel. En voz pasiva, un pastel fue hecho por ellos. Si ven cómo cambia, no nos estamos enfocando en quién ejecutó la acción, sino quién fue ejecutado en la acción. El pastel. 4. He was making a cake. A cake was being made by him. Él estaba haciendo un pastel. Voz pasiva. Un pastel estaba siendo hecho por él. Una vez más, no nos enfocamos en él o quién, sino en qué fue hecho. Esa es la voz pasiva. 5. You have made a cake. Tú has hecho un pastel. Voz pasiva, un pastel ha sido hecho por ti. Siguiente. I have been making a cake. Yo he estado haciendo un pastel. Voz pasiva. A cake has been being made by me. Un pastel ha sido estando hecho por mí. It's making me hungry. Jorge had made a cake. Jorge había hecho un pastel. Voz pasiva. A cake had been made by Jorge. What, me? John will make a cake. John hará un pastel. Voz pasiva. A cake will be made by John. Un pastel será hecho por John. Última. Finally ending here. I will have made a cake. Yo habré hecho un pastel. Voz pasiva. A cake will have been made by me. Un pastel habrá sido hecho por mí. La voz pasiva no es más que cambiar el orden. No nos enfocamos en quién ejecuta, sino quien es ejecutado por el verbo. See? It's very, very easy. Pasemos al siguiente tema. Conjunciones son las palabras que unen dos oraciones. Veamos la lista de conjunciones que tenemos. Because, ¿por qué? Although, aunque. Whereas, mientras. But, pero. Therefore, por lo tanto. As long as, siempre y cuando. Unless, a no ser que. Since, ya que. Nevertheless, a pesar de eso. Although, aunque. Even though, a pesar de. However, sin embargo. ¿Por qué digo que sirve para unir dos oraciones? Recordemos la estructura de una oración es sujeto, verbo y complemento. Una conjunción lo que hace es que une el sujeto, el verbo y complemento con sujeto, verbo y complemento. Dos oraciones. Okay, let's give him some examples. Troy, drop a beat. Veamos los ejemplos. El ejemplo de because. ¿Por qué? She usually eats at home because she likes cooking. Ella normalmente come en la casa porque a ella le gusta cocinar. Because. Acá se cumple lo que les estaba explicando de sujeto, verbo y complemento. She usually eats at home. Sujeto, eats, verbo, at home, complemento. Uniéndolo con she likes cooking. She, sujeto, likes, verbo, cooking, complemento. Dos oraciones unidas. A ella le gusta comer en casa porque le gusta cocinar. Esa conjunción que estamos hablando no solo puede ir en medio de las dos oraciones, sino que puede ir al principio de las dos oraciones. Veamos although. Aunque. Although he speaks seldom, he says meaningful words. Aunque rara vez él habla, él dice palabras muy significativas. Although va al principio, pero une ambas oraciones que contienen la misma fórmula. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Although. 3. She is very funny, whereas he is boring. Ella es muy graciosa, aunque él es aburrido. Whereas he... But I am very hungry, but the fridge is empty. Yo tengo mucha hambre, pero el refrigerador está vacío. Therefore, she came first, therefore she got a good seat. Ella vino antes, por lo tanto, obtuvo un buen asiento. Therefore,
Therefore. As long as. You can listen to music as long as you do not bother. Tú puedes escuchar música siempre y cuando no molestes. Unless. You don't need to go unless you want. Unless. 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 Tú no te tienes que ir a menos que quieras. Since. Since I see you upset, I'm going to leave. Ya que te veo enojado, me voy a ir. Please practice each of these words that I'm presenting you in the manual and come to the class with some sentences ready. One per each of the words that you find there. And thank you once again for joining my class. It's a real pleasure to have you here. So I see you in the next one again. Thank you so much. Bye bye.